Entonces, esto está casado con las direcciones de los ejes. Las direcciones de los ejes pueden ser arbitrarias, ustedes pueden ponerlas en la dirección que quieran. Sin embargo, eh, la mayoría quiere poner la X en la dirección del eje y la Y para arriba y la Z para el frente. En otros semestres y en un tutor que yo hice, pongo la Y entrando en el tablero y la Z para arriba. Porque me resulta cómodo para definir sobre todo los ángulos, porque si este es el eje de la Y, entonces este ángulo me queda en el plano Y, Z, definido con seno y coseno, como lo hicimos la vez pasada, sin querer. Sin embargo, como aquí los ejes están en esta otra dirección, entonces digamos que para este dibujo de acá, a pesar de que el dibujo es claro, los ángulos que tendríamos que poner en el eje YZ, ¿sí? En el plano YZ, no son 50 y 270, sino que el 0 está aquí en esta dirección, aquí viene 90, este es 270 y este va a ser 270 más 50, o sea 320. Este sería 320 y este de acá sería más bien 180, poniendo los ejes en esta dirección para que las fuerzas tengan sentido geométrico con estos ejes de aquí. Hasta ahí. Ahora, vamos a mirar la cuestión de cómo escribir las componentes de la fuerza en la punta del engranaje. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces dibujo el eje que viene asociado con la dirección, perdón, ahora con la dirección vamos a ponerlo aquí, X. Si seguimos colocando los ejes así, pues vamos a poner acá y acá el que correspondería a Z. Listo. Entonces, con ese mapa, entonces fíjense que cuando tenemos un engrane, que es, bueno, es un cuerpo 3D, pero lo representamos esquemáticamente con algo así como esto. Entonces voy a poner ahora la representación en el plano, en el primer cuadrante del plano XY. Entonces, el primer cuadrante del plano XY tiene estos dos ejes
Entonces, ese punto de contacto con el engrane o la polea o el piñón está perpendicular al eje, está metido en el plano YZ, perdón, ese plano YZ. Ahí es a donde marcamos este ángulo de aquí, que lo podemos llamar así con este símbolo de aquí. Theta. ¿Están viendo bien ahí? Pues lo ampliamos. Démoslo un poquito. Bueno, entonces, si ese es el ángulo, fíjense que aquí hay dos vectores unitarios. Entonces voy a copiarme de este. Está el vector unitario en la dirección radial. Y perpendicular a él, rotando los 90 grados exactamente, va a dar acá el que podemos llamar vector unitario tangencial. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de U sub R y de U sub θ? Vamos a ponerlas acá. Entonces, vector unitario U sub R tiene por coordenadas en la X, ¿cuánto tiene? Componente X del vector U sub R. 0, exactamente. Entonces él arranca aquí en 0. En la Y, ¿cuánto mide? Componente Y. Acuérdense que estamos hablando de las componentes en este sistema de coordenadas. Exactamente. En la dirección Y, él mide el coseno del ángulo que está allí, que habíamos dicho que era ese valor de θ. Y en la dirección Z, ¿cuánto vale? Seno del mismo ángulo. Listo, eso es. Entonces, si Luna me hace el favor, ¿todavía estás ahí en la sesión o ya te saliste? Exacto, para mostrar esa partecita del código donde está el USR, que yo lo escribí aquí en clase, pero a toda carrera y no les pude explicar. Y además eso se me borró porque no me quedó el archivo. No, yo sabía que había quedado en el video, así que ustedes lo podían coger.
Bueno, entonces ese es el U sub R. Ahora el otro, el U sub T, fíjense que aquí está lo mismo. ¿Cuánto tiene la componente X? Completamente cero, ¿no? Componente X, porque está en el plano YZ. En la componente Y, ¿cuánto tiene la componente Y? El U sub T. ¿Mm? Va a dar el seno, pero no es positivo. Ahora tienen que hacer el ejercicio de mirar en esta dirección de acá y ver el dibujo en esa dirección. Yo podría hacerlo. Sí puedo, realmente sí puedo. Vamos a hacerlo. Viéndolo desde la derecha, ustedes van a ver aquí la dirección Z. Acá van a ver la dirección Y hacia arriba. Entonces, esta es la Y. Viéndolo desde la derecha. Esta es la Z. Aquí copiemos esto. Aquí se va a ver esta línea. Y aquí va a estar el ángulo. Ahí. Y aquí viene la U sub R. Y la U sub teta a 90 grados. Entonces fíjense bien cómo queda el dibujo. Ella queda con la punta para abajo, ¿sí lo ven? Entonces la componente Y del U sub T es negativo. O sea, es menos, si va con el seno, menos el seno de teta, pero es apuntando hacia abajo. Y la componente Z da cuánto? Es el coseno y es positivo, exactamente. Tal cual. Ya lo está mostrando. Bueno, entonces ahí está la función para la fuerza del engranaje. Exacto, entonces ahí está el U sub R, 0 con coseno y seno. Ah, y aquí porque está coseno y seno. Ajá, bueno, volvamos a verlo. ¿Será que qué es lo que está, qué está mal o qué? ¿Por qué está mal? Ah, no, estaba, mira, el uso R va 0, coseno y seno, sí, está bien. Eso fue lo que dijimos, coseno en la dirección Y seno en la dirección Z. Entonces va bien ahí, coseno y seno. Entonces, eso es lo que es el U sub R. Ahora, el U sub T, esa es una clave que ustedes también en algún momento, si quieren, la pueden memorizar, que si uno quiere volver a un vector perpendicular, le cambia de puesto dos componentes y a una de las dos le cambia el signo. Entonces el coseno y el seno cambian de puesto y la que cambia del signo depende, porque en realidad hay una matriz y
Ustedes se pueden aprender eso después, pero en este caso es el seno el que cambia de signo. Esa es la razón de ser de la U sub R y la U sub T. Ahora, el U sub A, ese sí es el más fácil de todos, porque es el vector que viene en la dirección axial. Vamos a ponerlo acá. Entonces, allí él arma desorden, entonces hay que sacarlo y pintarlo más bien por acá. Inclusive cambiarlo de color, o sea, ponerlo verde. Este es el U sub R, este es el U sub T y este es el unitario en la dirección axial. Entonces lo mismo, el U sub A ya es, la idea es que va en la dirección del eje. Si ponemos el eje en la dirección X, entonces tal cual, pues es solamente 1 en la dirección X y aquí escrito con Scilab 1, 0 y 0. Para poner las columnas con punto y coma. Digo las filas, separar las filas mediante punto y coma. Bien, entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Entonces, la fuerza nosotros sabemos que tiene unas relaciones que empiezan con la potencia. Entonces, la potencia es igual al torque por la velocidad angular. La fuerza tangencial es el torque dividido por el radio. Ese no tiene pierde. Además, ustedes lo hicieron bien. Las otras dos componentes, que depende ya de si es un engranaje helicoidal o un engranaje recto, y los ángulos de presión y de hélice, son lo que dice que la fuerza radial es la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión, y que la fuerza o la componente axial es lo mismo, esta fuerza tangencial por la tangente del, yo siempre lo he llamado psi, del ángulo de hélice. Para un engrane. De paso, por ejemplo, si estamos hablando de una polea o banda que no es un engranaje, el ángulo de presión es igual a 0, lo cual quiere decir que no hay componente radial. Las poleas solamente tienen componente tangencial y lo mismo, el ángulo de hélice es igual a 0. No hay componente axial, solamente tienen tangencial. Caso más sencillo. Pero si hay las tres direcciones, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta componente va en la dirección tangencial. Entonces, como va en la dirección tangencial en 3D, hay que ponerla por eso como estaba acá en el código. Entonces, baja una línea allí, por favor. Entonces, la fuerza es el valor de la componente tangencial en la dirección del vector tangencial, y la componente radial en la dirección del vector radial. Pero ojo que el vector radial apunta hacia afuera, pero la componente radial de un engranaje siempre apunta hacia adentro, porque es una fuerza de contacto de los dientes y nunca va a chupar, digamos, a succionar, sino que siempre empuja. Entonces empuja es hacia adentro en la dirección de menos el U sub R.
Y la componente axial, ya ahí sí la vamos a poner en la dirección axial. Bueno, un detalle con la potencia. Entonces, si la potencia es positiva, el torque y la velocidad angular van en la misma dirección. Entonces, si el eje gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la fuerza tangencial va en la dirección del giro, la misma dirección, también positiva. Entonces, aquí en este caso serían los dos positivos. Si el eje girara en la dirección contraria, la velocidad angular sería negativa. Para que la potencia sea positiva, el torque también tiene que ir al contrario, entonces va a ir en el sentido contrario. Entonces, estas ecuaciones van bien con el signo de la velocidad angular. Si yo tengo potencia positiva y pongo velocidad angular negativa, el torque al despejar me sale negativo. Porque siempre hago el despeje de torque igual a potencia sobre velocidad angular, que es la primera línea aquí del despeje, que es el primer cálculo, torque igual a la potencia sobre la velocidad angular. Poniendo, por ejemplo, potencia positiva, velocidad angular negativa, me da el torque negativo. La FT, aquí al dividir por una constante positiva, me da negativa también. Entonces, cuando la ponemos en esta fórmula de acá, ahí ella va a ir con su signo. Que si da negativo, va en la dirección contraria del vector tangencial. Lo mismo pasa cuando estoy en el otro engranaje donde hay potencia negativa, y en ese caso, con la potencia negativa, por ejemplo, si necesito que la velocidad angular, si la velocidad angular es positiva, el torque también tiene signo menos, y entonces la FT me da también la dirección contraria a la velocidad de giro. Entonces, digamos que en resumen, en esta rutina de aquí, da bien con el signo de la velocidad angular. Si quieres, sube un par de líneas allí, por favor. Aquí, porque aquí están las mismas ecuaciones. Da potencia sobre velocidad angular, torque sobre radio, son las mismas ecuaciones. Entonces, ellas van a dar bien si la potencia es positiva, si la velocidad angular es negativa, si la potencia es negativa y la velocidad angular es positiva o negativa. Estos signos van a quedar bien con respecto a estos mismos vectores unitarios. Entonces, ya básicamente eso es un dolor de cabeza menos para tomar en cuenta. Bien, eso que no habíamos alcanzado a detallarlo la vez pasada, uno lo hace una vez, y como si tienen esos scripts o algoritmos, pues ya quedando bien, ya funcionan. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, entonces hicimos esto de escribir las ecuaciones de equilibrio, llenar las 6 componentes, llenar la matriz, ya lo hicieron, resolver. Entonces aquí está el proceso que hicimos la vez pasada, hicimos los productos cruz, lo hicimos con el ejemplo, lo pasamos al lado derecho y resolvimos. Entonces, la única observación con respecto al ejemplo y los ejes que pusimos es que en este ejemplo, si ponemos los ejes así como están allí, este ángulo del primer engrane no es 50 sino 320.
Porque acuérdense que el ángulo se mide desde el eje 1 en el sentido del eje 2. Entonces, si la Y viene acá, si la Y viene en este sentido, tengo que medir el ángulo a partir de aquí. A partir del eje Y. Entonces, por eso, para este ejemplo era 320 y el otro 180. ¿Quiere decir que físicamente no es compatible? No, lo que quiere decir es que estoy resolviendo el eje rotado. Está rotado con respecto a los ejes. Entonces, como el eje tiene simetría, las reacciones que me van a dar las reacciones también rotadas. ¿De cuánto es la rotación? Pues a 320 para volverlo 50 le estoy restando 270. Entonces estoy haciendo un ejemplo que me está quedando rotado 270 grados respecto al que yo dibujé aquí. Bueno, listo. Eso lo vimos, hicimos esto. ¿Qué vamos a necesitar? Ya esta parte la hicimos, esto también. Entonces, ya digamos, le ponemos un check mark aquí, un chulo de resuelto a la estática. Resolver las reacciones. Pero nos hace falta, realmente para ese check mark, nos hacen falta estos tres cajones de acá. Porque resolvimos las reacciones y nos hace falta el diagrama de cortante y los diagramas de momentos y el diagrama de momento resultante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le he preguntado a los alumnos cuál es la metodología que más utilizan en el curso de mis alumnos de diseño, pues, en diferentes semestres. ¿Qué metodología utilizan en resistencia de materiales para calcular esos diagramas? ¿Cómo calculan el diagrama de momentos o los valores de los momentos en una viga fricción? Los diagramas de cortante. Sí, ¿cómo calculan los momentos en la viga? El Diagrama de cuerpo libre y ese método, ¿cómo se llama? Método gráfico y de las áreas. Usan el método de los cortes, ¿no es cierto? Se hace el corte en el punto donde uno quiere. Ese método es ideal para pasarlo a un algoritmo. Entonces uno hace el corte en cada posición, mira qué fuerzas están del lado izquierdo, la suma y eso le da el cortante. Y lo mismo los momentos, uno suma los momentos que están del lado izquierdo y eso da el cortante que uno necesita. Entonces eso es ideal. Entonces, por el método de los cortes, podemos entonces trabajar acá. Luna, esa función del engranaje me la puedes pasar allí por el chat para no volver a copiarla, por favor. La función que calcula la fuerza del engranaje, solamente esa. Entonces aquí vamos a calcular ahora los diagramas, empezando con el diagrama de cortante. Entonces la idea es que tenemos un cuerpo libre. Voy a empezar con, aquí creo que hay un tubo, sí hay un tubo. Entonces, aquí tenemos, solamente voy a poner los nombres porque los dibujos son más complicados. Entonces, por acá está la reacción RA.
en alguna parte puedo tener, digamos, una primera F1. Digamos que hacemos un corte intermedio, entonces todavía no está la F2. Y lo que se destapa, que es lo que ustedes saben con el método de los cortes, aquí se destapa una fuerza y un momento para hacer el equilibrio estático. Entonces, esa fuerza la podemos llamar fuerza del corte, no sé, fuerza del corte. Llamemos la Z para que no se confunda con nada. Y el momento siempre es, bueno, el momento es un vector. Acuérdense que los momentos son vectores. ¿Sí se acuerdan de eso? El vector de momentos yo más bien le voy a poner a esto, sí, momento en Z se confunde, momento en W, momento del corte. Pongamos el momento del corte, pongamos un 0 más bien ahí, momento 0. Y lo mismo a esto pongamos el 0. Entonces, hay una fuerza y un momento. ¿Cómo averiguamos el valor? ¿Cómo averiguamos el valor? Pues el valor es, vamos a dibujarlo acá. El valor de F0 es la suma o es el negativo de la suma de todas las fuerzas a la izquierda del punto que se examina. Entonces lo podemos convertir en una función. Entonces, si a esto le damos la distancia X aquí, le ponemos doble extremo acá, doble flecha, y pongámosle de esta punteada, y yo digo que eso es la distancia X. Entonces F0 se me convierte en una función de X. F0 de X es negativo de la suma de todas las fuerzas a la izquierda del punto X que se examina. Lo mismo el momento M0 de X es el negativo de la suma de todos los momentos de las fuerzas a la izquierda del punto X. Y con eso podemos hacer las gráficas. En realidad nosotros deberíamos saber cuáles son los puntos críticos y evaluarlos solamente en los puntos críticos y de ahí trazar las líneas intermedias. Pero nos podemos aprovechar de que estos procesadores son muy rápidos, que andan con gigahercios y que en un eje la mayoría de las veces estamos hablando de
medio metro, 30 centímetros, y si marcamos cada milímetro, pues ya prácticamente nos da una gráfica bien calculada. Entonces, hacemos eso para cada X evaluado en milímetros desde el comienzo hasta el final del eje, listo, y tenemos la gráfica. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se ve el diagrama de flujo de eso? Entonces, aquí sería un diagrama del flujo o el proceso. Lo voy a escribir más que todo en palabras. Voy a poner aquí para cada X en milímetros desde el apoyo izquierdo. Tengo que evaluar la F sub 0 de X F sub 0 de X y también evaluar el momento M0 de X. Son vectores, entonces tengo que, además de eso, guardar los valores en sus tres componentes. Guardar los valores en las tres componentes. Y después de haber hecho eso, graficar la componente X de F0 de X y eso me va a dar la carga axial, y de la misma manera graficar la componente Y de F0 de X me va a dar el cortante XY. De la misma forma, si grafico la otra componente, la Z, me va a dar el cortante XZ. Listo. Y después voy a graficar la componente X del momento. Pero fíjense que el momento en la componente X es lo que nosotros llamamos el par de torsión, el par torsor. La componente X del momento de la torsión. Entonces, esto lo que nos da es la gráfica de torsión. Si después grafico la componente Y del momento, ese sí me da un momento flector. Momento. Entonces ahí es a donde ustedes tienen que recordar dónde está el dibujo. Acá. Si yo pongo un momento a tirar aquí, estoy haciendo que este eje se flecte en cuál plano. Exacto. Entonces, cuando voy a graficar acá, la componente Y del momento me va a dar el momento del plano XZ, el momento flector del plano XZ. De la misma manera,
cuando grafique la componente Z del momento. Entonces nuevamente nos vamos allí a la gráfica. La componente Z nos da la flexión del momento en el plano XY. Momento del plano XY. Y hay uno que necesitamos, que es la flexión resultante, porque las dos flexiones en el plano XZ y XY se pueden sumar vectorialmente y da una flexión total. Que esa hay que calcularla. La componente resultante, que es la SQRT de el momento XY elevado al cuadrado más el momento XZ elevado al cuadrado y eso es raíz cuadrada. Ese momento resultante es el momento flector resultante. Sí, pues tenemos flexión en este plano y flexión en el otro plano, da una sola flexión resultante, pero se suman como vector. Esas gráficas son las gráficas que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se evalúa la F0 de X? Aquí está, tengo que hacer la suma de todas las fuerzas que estén a la izquierda del punto X y sacarle el negativo. ¿Cómo calculo el momento? Para cada X, sacar la suma de todos los momentos de cada fuerza que esté a la izquierda y sacarle el negativo. Escribo esas dos funciones y luego evaluarlas todas, guardar los valores y luego hacer las gráficas. Ese es el esquema de cómo se hace esa parte. Entonces, allá las reacciones, allá los diagramas y el diagrama del momento resultante. Eso es fundamentalmente lo que vamos a necesitar. Entonces aquí vamos a empezar, cojo... Sí, en Scilab, el mismo Scilab hace. Y sí te dio el cero. Perfecto. Tú sí mandaste o lo mandaste al chat de la reunión. Ok. A este chat. No lo veo. Lo puso todo en una sola línea. Bueno, vamos a ver si queda bien. Si de pronto en el Scilab queda bien, vamos a ver. Entonces necesitamos... Esa es tu pantalla. Necesito acá esta. Función producto cruz. Y voy a ponerla por aquí. Sí quedó en una sola línea. Torque igual a potencia, esta es la fuerza tangencial, FA, fuerza del axial, FR, fuerza radial, vectores unitarios de contacto, QR, UT, el UA,
FR empuja hacia el centro, menos UR porque es una fuerza de contacto de los dientes del engranaje. FT tangencial, FA axial. A partir de aquí la FO. Listo. Exactamente, falta este. Listo, esta es la función entonces para escribir las fuerzas. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Entonces necesitamos una estructura que nos permita saber en qué posición están cada una de las fuerzas. Entonces yo voy a hablar de, bueno, todo esto que está aquí. Yo voy a poner aquí una function resolver las reacciones y que lo que devuelva sea de una vez. Aquí se puede devolver dos cosas, no solamente un vector, un valor. Entonces yo puedo devolver el vector RA y el vector RB. Y esto puede ser función de aquí no voy a poner nada, función de nada, sino que lo devuelva. Entonces por aquí arriba vamos a poner lo que vamos a llamar los datos. Que eso sí, la elegancia pues no la puedo hacer aquí en el ejemplo. Entonces los datos los vamos a meter ahí. Aquí simplemente calcular las fuerzas de los engranajes, luego llenar la matriz y por último resolver la matriz y ya. Entonces los datos los puedo poner aquí como si quieren radio 1, radio 2. ¿Qué más necesito? Uy, son un poco de datos. Entonces mejor no, simplemente copiarlos aquí y ya. Lo mismo que teníamos, radio 1 igual a 0.08. Radio 2 igual a 0.06. La potencia que es igual a, ¿cuánto dijimos? 700 ¿qué? No, ¿cuánto era la potencia que le pusimos a eso? 2.5. Y aquí arriba están las unidades que son el kilowatt igual a 1000, la RPM igual a 2 por porcentaje pi dividido 60. ¿Y qué más? Ya, esas son todas las unidades. Entonces tengo esto, 2,5 kilovatios. Las longitudes, entonces yo voy a poner la L1, que es hasta la primera, ¿valía cuánto? Hasta el primer engranaje desde el lado izquierdo. 0.15. Luego una L2 de 0.25. Y luego una L3 de 0.1. Entonces la L total es igual a L1 más L2 más L3. Y los ángulos que eran, vamos a ponerlos aquí al lado de los radios para que no se nos... Ahora sí le voy a poner el ángulo
1, o si quiero ángulo YZ1, 320, y el ángulo YZ2 de 180. Las longitudes. Entonces, calcular las fuerzas de los engranajes. Aquí está la F1 igual a... Aquí nos faltó la velocidad angular. La velocidad angular que era de 700 RPM. Entonces, con esta función escribirlo. Fuerza de engranaje, ángulo de presión. Eso también es un dato. Entonces voy a poner aquí phi de presión, lo mismo, 20 grados, y el otro psi de la hélice, 15 grados. Entonces, calcular las fuerzas. Ángulo de presión es el phi de presión. El ángulo de la hélice, aquí lo estoy llamando el psi de la hélice. La potencia es el mismo nombre, la WAN es el mismo nombre, el radio de la 1 es el radio 1. El ángulo YZ es 300, no, pero le cambié de nombre, ángulo YZ1. Sí. Entonces ahora acá va a dar esto. Luego viene la F2 que va con radio 2. Exacto, con menos la pot aquí y el ángulo YZ2. Y eso es todo, ¿cierto? Entonces, aquí todos estos eran ejemplos. Entonces, tengo ahora que, para resolver las reacciones, tengo que hacer estos dos vectores de aquí, el R1 y el R2. Pero ya no los voy a calcular así. Ahora voy a poner que esto va con la L1. Y esto es el radio 1. Ahora poniendo los ángulos como son, aquí sí me va a dar coseno del ángulo YZ1 y aquí va a ser radio 1 y aquí sí va a dar el seno del ángulo YZ1 y el otro va a ser parecido porque ya está. Entonces, la posición donde está el segundo va con en la X L1 más la L2 y este va con radio 2, ángulo YZ2 YZ2. Entonces ya tenemos toda esta parte y vienen estos. Ay, caramba. Sumar los momentos y sumar las fuerzas. Calcular las fuerzas de los engranajes. Para llenar la matriz tenemos esto. Ustedes pueden hacer estos algoritmos mucho mejor, mucho más elegantes, con mejores subrutinas. Aquí estoy simplemente llenándolo
que podamos ver las gráficas ahora. Bueno, la matriz, hay una matriz que ¿quieren aprender a usar las tajadas de las matrices? ¿O ya las han usado para MATLAB? Los slices de las matrices. ¿No los han usado? Bueno, de pronto eso pueda que les guste o que lo quieran volver a usar. Uno puede hacer una matriz, por ejemplo, llena de ceros. ¿Listo? Y yo le puedo sacar una tajada, que es, por ejemplo, la matriz, le puedo sacar tajada de las componentes, las primeras 3 filas con las primeras 3 columnas. Con paréntesis curvos. Ahí está la tajada. Pero resulta que la matriz diagonal en Scilab y en muchos programas tiene un nombre especial. Entonces la matriz diagonal se llama I de 3, si no estoy mal, bueno, de 3,3. Entonces yo puedo llenar eso si le digo, primero, que me llene la matriz con ceros. Segundo, que la tajada de las primeras 3 filas y las primeras 3 columnas la llene con la diagonal de 3,3. Y luego que la tajada que va las primeras 3 filas, pero luego las columnas de la 4 a la 6 también van con la matriz diagonal. Pues a veces ahorra uno algo con eso. Entonces aquí puedo cogerlo de acá. El historial de comandos, si me está funcionando o no. Aquí está. Son estos 3. Entonces, para llenar la matriz hago esto. Ya llené las primeras 3 filas y ahora yo voy a poner el rodillo del lado derecho. Entonces la fila 4 con la columna, ¿sabes qué columna es? La columna 4, donde va la RBX. Esa es la que va a poner de 1, igual a 1. Y luego la L y la menos L, no me acuerdo si la primera, en la fila 5 va un menos L. Ok. M de 5,6 es menos la L total. Y M de 6,5 es la L total. Entonces, si hago estas líneas, la L total valía 0. ¿Qué? Sí, pongámosle 0.8 o 0.7, por ejemplo. 0.5. Otra vez. Así es que quedaba L menos L, y este 1 acá que se lo ponemos para que la componente RBX de 0.
Y esta es la suma de fuerzas en X, Y, Z de la RA y la RB. Entonces ahí está llenada la matriz. Si ustedes quieren, eso lo pueden hacer una rutina aparte, una subrutina. Aquí está lo que va del lado derecho. Y entonces ya es solamente decir que el vector del lado derecho es igual a, así como lo escribió Luna, me parece muy bien, SF de 1, punto y coma, SF de 2, punto y coma, SF de 3, punto y coma, la que sigue le ponemos 0 y la otra es la SM de 2 y la suma de momentos de 3. Listo. Y aquí entonces, para resolver las reacciones RA y RB, hay que hacer que X, o la solución, es la matriz dividido por el vector del lado derecho. Y luego la RA, le podemos sacar una tajada a las soluciones de las primeras columnas, de la 1 a la 3, y la RB es la tajada de las columnas de la de la 4 a la 6. Bueno, yo pruebo esto para saber si va realmente a funcionar. Aquí. Aquí nos pegamos con... Está pegado. ¿Dónde es que está pegado? No lo veo. Aquí. Torque, F tangencial, axial, radial y ya. Listo, entonces él aquí resolvió RA y RB. La RB X da 0 y las otras 2. Sí es buena idea hacer esos chequeos, pero yo lo voy a hacer aquí a mano, solamente voy a sumar RA más RB más F1 más F2. Y no la tengo, porque es una subrutina, sí, claro. Bueno, ya ustedes saben que pueden hacer el chequeo, lo van a hacer después. Entonces, ¿qué hacemos ya teniendo las reacciones? Pues después de tener las reacciones, hay que tener grabado en orden cada fuerza con su posición. Cada fuerza con su posición. En Scilab se puede usar listas. Uno puede hacer una lista y las listas simplemente se usan con corchetes cuadrados. Entonces yo puedo poner aquí lista vacía igual, o lo que es lo mismo, puedo poner lista vacía igual a esto, y él lo toma como una lista vacía. Si ustedes piden el tipo de la lista vacía, dice 1, o tipo de una lista así, dice 15. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero entonces uno lo puede inicializar con L igual a list, si lo quieren, y después L de 1. Las listas pueden tener cualquier cosa, puede ser un nombre. Aquí me dejo mal. Entonces L de 1 igual a nombre.
lista de un solo elemento y le puedo poner L de 2 igual a la matriz que acabamos de llenar. ¿Sí? Si uno le pide que escriba la L de 2, escribe toda la matriz. Si que escriba la L de 1, escribe el nombre. En las listas puede haber parejas de cosas. Ustedes pueden aprender más sobre las listas. Yo haría una lista de las fuerzas y una lista de las posiciones en X a donde van las fuerzas. Entonces, eso es lo que haría. O si quieren un vector, pero lo más sencillo es que sea una lista. Entonces lo voy a llenar aquí. Entonces, ya que resolvimos las reacciones, ahora hay que llenar la lista de fuerzas. Lo que pasa es que para llenar la lista de fuerzas necesito la F1 y la F2, que las construí aquí adentro de esta rutina. Entonces, o las devuelvo o construyo todo ahí adentro. Entonces, mejor devolverlas. Entonces, que devuelva la RA, la RB y la F1 y la F2, y también puede devolver inclusive estos valores de R1 y R2. Entonces todo eso que calculamos en el intermedio, que lo devuelva. Entonces aquí devuelve RA, RB, la F1, la F2, el R1, el R2, y necesito armar eso. Entonces voy a poner una lista ordenada de izquierda a derecha de las fuerzas. También uno lo puede hacer con ese mismo list. Yo puedo decir list de 2,5, puedo decirle A es esa lista, una lista de 2 elementos. Entonces, en una sola línea, para no llenarla primero vacía y después meterle los valores, como ya están ahí, puedo decir que la lista de fuerzas es list de, empieza en la izquierda, luego sigue la 1, luego sigue la 2 y termina con la B. Esa es la lista de fuerzas. Y una lista de las posiciones donde van esas fuerzas. Entonces acuérdense que la RA va en 0, la F1, en realidad nosotros no lo sabemos, lo podríamos sacar aquí con el R1 y el R2, pero no lo sabemos, que la F1 va en L1, la F2 va en L1 más L2 y la F3 va en L1 más L2 más L3. Esas son las posiciones horizontales a donde va cada una de las fuerzas. Bien, entonces ahora sí viene nuestra función para calcular el cortante. F0 de X, voy a poner F0 minúscula igual a, voy a ponerle aquí cortante o fuerza cortante en X, pero tengo que darle la lista
de fuerzas y la lista de posiciones donde van esas fuerzas. Entonces le digo que revise, entonces para son todas las que estén a la izquierda de X. Entonces tengo que averiguar cuántas son. La longitud. Luego reviso una por una. Y ya no me acuerdo si así es que se escriben los fors. For, variable igual a expresión, instrucción, punto y coma. Un ejemplo, for igual, esto está muy chiquito. Se usa el 2 puntos para hacer la variación de uno en uno. Ah, bueno, si es así como lo escribí. Entonces, y esto entonces ya lo puedo aumentar aquí. Sí, no, el mío no aumenta de esa manera. Pero sí pueden ver bien ahí ustedes. Entonces aquí vamos a ir, averiguamos la longitud de la lista, eso funciona. Todas las cosas que quieran verificar, verifíquenlas primero directamente acá. Por ejemplo, la longitud de A vale 2. Me da la lista, el número de elementos que tiene. Entonces desde 1 hasta n voy chequeando que si la posición a donde está esa fuerza es menor que la X, y ya tampoco me acuerdo del if then, else if, then, else, y termina. Y aquí está el ejemplo, aquí está un for igualito, aquí lleva una coma, bueno, se le puede poner coma, if, tal cosa, else, con then y con end, y después del end va coma también. Bueno, aquí yo le puse la coma. Si la fuerza está en una posición menor que X, entonces que la sumen, pero hay que empezar con la suma igual a 0. Y tiene que ser un 0 vector, porque son fuerzas de 3 posiciones, 0, 0, 0. Suma de fuerzas. Entonces, si está a menos, que la ponga ahí. Entonces vamos a ponerle a la suma F igual a suma F más la fuerza que corresponde allí. Eso es todo lo que hay que decir en el if, y recorremos todas, y cuando terminamos lo que hay que devolver es que la F0 es el negativo de la suma. Entonces ya resolvimos los cortantes. Yo creo que les voy a dejar los momentos de tarea y hacemos las gráficas. Ya vamos a hacer las gráficas del cortante. Entonces ya con esto calculo el cortante en una posición, le doy la lista de fuerzas. Ahora, ¿cómo hago para hacer la gráfica? Entonces ya construí la lista, entonces vamos a hacer la gráfica o las gráficas de los cortantes. Entonces, esto está en unidades de metros, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas interesantes aquí es que uno puede hacer un for, no de uno en uno, sino del valor que uno quiera, en que uno quiera. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo,
para X igual desde 0 avanzando en 0.01, o sea, de a milímetros, hasta 20 centímetros, 0.2. ¿Qué va a hacer? Que muestre la X, nada más. Y que termine el for. Ya, entonces lo hace cada milímetro. Entonces, fíjense que el paso uno lo pone metido aquí. Este es el inicio, donde inicia, valor inicial, valor final, y esto es el paso para el for en una variable. Entonces hago exactamente eso. Scilab hubiera sido lo único que siempre hubiéramos usado para este curso, porque es muy cómodo para manejar las matrices, los vectores y todo, y además open source. Entonces empezamos aquí. Entonces for x igual desde 0 hasta el valor final, que es la L total. La L total, ¿yo dónde la calculé? No, está aquí adentro de la función, entonces no la puedo usar. Pero daba 0.5, sí, está bien, yo la voy a poner aquí como número, ya, simplemente 0.5. Y lo que sí voy a poner es un dx aquí que sea variable. Vamos a ponerlo primero de a milímetro para ver cómo se ven las gráficas. Si se necesita más o se necesita menos, se le puede cambiar. Entonces, que avance de acuerdo con ese dx. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular la f0, que ya hicimos la función aquí. Como el cortante, todo esto. Primero que todo, calcularlas todas. Ya. Ese es el primer problema. Corramos todo esto para ver si funciona. Aquí en la línea 99 la L1 está indefinida. En la línea 99 la L1 está indefinida aquí para las listas, porque todos estos datos los llené como variables dentro de la función. Voy a sacarlos. Variables globales. Y control L, que sí, ¿qué hace? La lista F está indefinida. En la línea 106, vamos a ver. Lista F, porque se llama, aquí los nombres son otros, es lista mayúsculas foo, y la otra lista de las posiciones de la foo. Aquí operador same 3 por 1, estoy tratando de sumar un vector columna con un vector fila y no me deja. Y eso está en seguramente acá donde estoy haciendo la suma, esta suma de la F0, porque este lo puse vector columna, y lo que está dentro de la lista de fuerzas son las fuerzas, y estas fuerzas, lo más seguro, fíjense, yo aquí las escribí como vector fila, si se dan cuenta, estos son vectores fila. Entonces no puedo sumar un vector fila con un vector columna.
Eh, ¿Cómo lo resolvemos, chicos? ¿Ponemos todo en columnas o todo en filas? De lo más fácil, ya que estoy usando filas aquí a través de todo, bueno, no en todo, porque la CRA y la RB son columnas. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a usar las cosas. RA es columna, pero la que es fila es, por ejemplo, esta F1, la fuerza del engranaje, estas fuerzas del engranaje, aquí todas están como vectores fila. Bueno, para no tener ese problema, resolvámoslo aquí dentro de la F0, que esto lo convierta en columna. Entonces voy a hacer una función poner columna de cualquier vector. Para poner un vector en forma de columna, independientemente de que sea fila o columna, eso se puede hacer. La forma más rápida, preguntemos. Cuando ustedes preguntan el tamaño de cualquier cosa, les dice si es un vector, cuáles son las medidas. 3 por 1. Entonces, si bueno, pero con cualquier, si ustedes tienen una L, por ejemplo, igual a 1, 2, 3, que es un vector fila, y la llaman de esta manera, bueno, igualdad. Si el size del vector en la segunda posición es mayor que 1, o sea que está volteado, entonces que lo devuelva como el vector traspuesto. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner columna de esto. Y si no, Y es el mismo vector. Entonces aquí corrió y ya solamente, ya no sacó error, sino warning. ¿De qué corre? Calcula todos los cortantes, pero no los grafica. Para que los grafique hay que guardarlos y mandarlos a graficar. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma rápida de... Voy a guardar, entonces vamos a poner aquí, guardar el cortante X. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a construir un vector donde viene todo lo que ya está guardado y como última fila voy a poner la F0 componente 1, que es el cortante en X. Y ese guardar hay que inicializarlo vacío. Hay que inicializarlo sin nada. Entonces él aquí los va a llenar, entonces lo corremos.
Y aquí cuando ustedes le preguntan guardar el cortante X, les va a mostrar toda la fila de todo lo que hay en la X. No hay nada en la X. De la misma manera, guardemos los otros dos. Guardar en Y, para guardar el cortante Y, con la componente 2. Lo podemos revisar aquí, guardar la Y. Ahí sí sacó valores. 151, 55. Y eso va por cada milímetro. Ahora, ¿cómo hacemos para saber en qué posiciones van esos valores? Pues aquí están, son estos. Esas son las posiciones a donde van los valores. Entonces, si ustedes quieren, aquí están las posiciones. Esto Scilab lo convierte en un vector. Esto de aquí. Listo. Entonces, al correrlo, tenemos ahora las posiciones, pero salieron vector fila. Lo puedo poner vector columna, igual que el guardar los cortantes en Y, que también está en columna. Y la gráfica se hace solamente diciéndole plot de lo que va en las filas, en las X's, con lo que va en los valores. De ahí está la gráfica del cortante. Entonces, estas son las X's de a milímetro y estos son los valores del cortante. Entonces, ya esta instrucción, que ustedes la pueden mejorar poniéndole letreros y demás, que seguramente los van a encontrar, les va a hacer la gráfica. Entonces, este programa, cuando corre, les genera la ventana de gráfica que sale acá. Entonces hay que hacer las 6 gráficas. Cortante X, Y, Z, los momentos X, Y, X, Z y el resultante. 7. Bueno, listo, ustedes tienen que irse y vamos a parar aquí la grabación y ya. Entonces, habíamos hecho primera parte del parcial. De la segunda parte del parcial vamos a hacerla con esta. Sin NX, porque pues no alcanzamos a que hagan NX y esto todavía. Hasta hacer los momentos resultantes. Lo hacemos el miércoles. El miércoles, que puedan hacer la estática, sacar las reacciones, sacar los diagramas de cortante, los diagramas de momento y el diagrama de momento resultante. ¿Y los ángulos de cortante de los arbitrarios? Entonces yo aquí les digo, póngale tanto al ángulo, tanto, y ahí lo verificamos que le salga a cada uno. Así con este método de los cortes, ya tú no te preocupas porque simplemente él calcula la suma de los momentos hasta ese punto y solamente te hace la gráfica y ya. De acuerdo, sí, siempre tienen reacción en A, reacción en B. Exacto, sí.